Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a su canal Bajo el Manto de María Santísima. En esta ocasión, como cada jueves, ¿verdad? En su programa Día a Día en el Espíritu. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que, mi querido hermano, bienvenido, bienvenida a este tu canal Bajo el Manto de María Santísima. Hoy estamos siguiendo la serie de temas, ¿verdad? Que hemos hablado sobre los dogmas católicos. Ya hemos hablado casi como 15 dogmas católicos. En la semana pasada estuvimos hablando sobre donde Jesucristo, Dios hombre, funda su iglesia, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre ese. Si no lo has visto, puedes entrar al canal de Bajo el Manto de María Santísima, en lo dice Dogmas Católicos, en la lista de reproducción. Ahí están todos los temas que hemos hablado sobre los dogmas católicos. Así que te invito, si no lo has leído, si no lo has visto, a que vayas y te des un paseíto por allí para que entonces también conozcas los dogmas. ¿Sabes lo que es los dogmas? Verdades de fe. Las verdades de fe que tú y yo como cristianos católicos debemos de conocer. Bueno, pues antes de comenzar con esta enseñanza del día de hoy, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, invocando la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos con fe viva que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros. Padre, te pedimos que venga el Espíritu de luz, que venga ese Espíritu y haga que la luz que recibimos en el bautismo sea brillante en todo momento y en todo lugar. Padre, en el nombre de Jesús, ya que hemos confirmado que tú eres Dios y vives y reinas y estás sentado a la derecha del trono, por eso Jesucristo intercede por cada uno de nosotros para que algún día lleguemos a la morada celestial. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu para que sane, limpie, purifique, libere y nos abra el entendimiento para entender tu enseñanza y así poder enseñarle a los demás. Todo esto te lo pedimos bajo la intercesión de nuestra Madre, María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, te lo pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy tenemos un tema que también es muy debatido, es también muy polémico, vamos a decirle así. Es un tema, ¿verdad?, donde hablamos que, así como han visto en el cintillo del video, hablamos que Dios instituyó a uno entre todos los demás apóstoles. Dios eligió a un jefe para que pastoree su iglesia. Dios constituyó al apóstol San Pablo como primero entre los demás apóstoles y como cabeza visible de su iglesia. Cabeza visible de la iglesia, confiriéndole a él la potestad, el poder de atar y desatar. ¿Recuerdan Mateo 16, 18? Así que hoy vamos a hablar, esto que le acabo de decir, se resume en esta palabra. Primacía de Pedro. ¿Qué es primacía? Primero entre los demás. Primero entre los demás. Y vamos a ir viendo cómo la iglesia nos va, a medida que han pasado los años, enseñando esta verdad, este dogma, con la finalidad de que tú y yo como católicos creamos
que la iglesia de Cristo está bajo la jefatura del Papa, está bajo la jefatura de aquel apóstol a quien él constituyó como cabeza de su iglesia. Y dice el Concilio de Florencia en el 1438 al 1445, con Eugenio IV en el 1431 a 1447, en la bula Laudator Coeli del 6 de julio de 1439 dictan el siguiente dogma. Definimos que por todos los cristianos sea creída y recibida esta verdad de fe. ¿De qué verdad de fe estamos hablando? De que Cristo constituyó al apóstol San Pablo como el primero entre todos los apóstoles y como la cabeza visible de toda la iglesia. Entonces aquí nos está diciendo el Concilio de Florencia que todos los cristianos sea creída y recibida esta verdad de fe. Y sigue diciendo que la sede apostólica y el romano pontífice tiene el primado sobre todo el orbe, y que el mismo romano pontífice es el sucesor del bienaventurado Pedro. En pocas palabras, el primado, es decir, el primero entre todos los obispos, ¿quién es? El sucesor de Pedro. En aquel entonces, cuando Jesús lo constituyó, era Pedro. Pero el sucesor de todos ellos han venido a raíz de 200 o 300, 267 papas, si no me equivoco. Y los sucesores de Pedro, uno de ellos el día de hoy se llama el Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco es el primado, es el primero entre todos los obispos que conforman el colegio episcopal de la iglesia y que están en comunión con el Papa. En aquel entonces era Pedro junto con los demás apóstoles. Ahora es el Papa Francisco junto con todos los obispos que están en comunión con el Papa. Y la sede de este primado, de este apóstol, de este vicario de Cristo, está en Roma. ¿Por qué está en Roma? Bueno, porque allí es donde se ha establecido la iglesia. Pudo haber estado en Venezuela, pudo haber estado bueno, está en Italia, pero pudo haber estado en España, y si fuera entonces, si fuera el pontificado, el España pontífice, algo así. Pero como está en Roma, se dice romano pontífice, pero no es porque es de Roma, sino porque allí está la sede apostólica. Espero que esté claro esto, que la sede no es por el lugar donde está aquel jefe de toda la iglesia, que es el primero entre todos los obispos, el Papa Francisco. Allí está la sede. Allí está la sede. Podemos hablar algo más, en algún otro momento hablaremos sobre eso, por qué la sede está en Roma y no está en un lugar. Hubo un momento en que la sede fue trasladada a otro lugar, a otros países, pero luego volvió de nuevo a Roma. Entonces podemos un día de esto hablar sobre eso, pero vamos a lo que nos toca en el día de hoy. Entonces el Concilio del Vaticano en el año 1869 al 1870, en su constitución dogmática sobre la Iglesia de Cristo, dicta lo siguiente: si alguno dijere que el bienaventurado Pedro, apóstol, no fue constituido por Cristo Señor, estas son palabras duras, son palabras duras que voy a decir, te lo advierto. Si alguno dijere que el bienaventurado Pedro, apóstol, no fue constituido por Cristo Señor,
príncipe de todos los apóstoles, príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia, cabeza visible de toda la iglesia, aquí dice, sea anatema. Te lo traduzco, sea maldito. Te lo traduzco más claro, que si tú no crees que el Papa es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo y fue constituido por el mismo Señor, que es el primero entre los demás obispos, entonces seas anatema. Y que es la cabeza y pastor de la iglesia de Cristo, sea anatema. El que no crea esto, sea anatema. Por eso hay muchos por allí que profesan diciendo ser católicos y también dicen que la sede está vacante. ¿Por qué? Porque no reconocen al Papa Francisco como el Papa. Porque no reconocen que fue legalmente constituido o elegido por el colegio de los cardenales en aquel momento cuando hacen el cónclave. Muchos también dictan y profesan y hablan por ahí estas mentiras, tratando de engañar a todo el pueblo católico, diciendo que el Papa Francisco no es el Papa. Entonces, el que diga todo esto y no crea que hay un sucesor de Pedro, un jefe, un obispo que es primero entre todos, entonces está fuera de lo que la iglesia de lo que la iglesia enseña y de lo que el mismo Cristo instituyó. Vamos a ir viendo en las Sagradas Escrituras donde el mismo Cristo enseña y pone algunos momentos en lo que pone a Pedro como primero entre todos. Y de allí es que la iglesia se basa para entonces proclamar esta verdad de fe. Allí es que la iglesia se fundamenta. Recuerden que la iglesia es fundamento y base de la verdad. Y la verdad está ¿dónde? En la palabra de Dios, porque Jesucristo hoy está orando por nosotros en el Evangelio. Recuerdan, digo, ayer miércoles, Jesucristo ora por nosotros y le dice que sean unidos en la verdad. Y dice, tu palabra es la verdad. Entonces toda la iglesia, todos estos dogmas, todas estas verdades de fe están fundamentadas ¿en qué? En la palabra de Dios, porque es la verdad. Entonces vamos a ver la palabra de Dios en Mateo, capítulo 16, versos del 17 al 19. Ya lo hablamos la semana pasada. Y dice, recuerdan que en ese momento está Jesús predicando, le hago un poquito de contexto. Está Jesús predicando diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Juan Bautista, unos dicen que eres el profeta. Y entonces Jesús dice después, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y salta Simón, toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ahí mismo viene Jesús y le dice, bienaventurado tú, Simón. Y le dice, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni la carne. Esto viene directo de Dios. Y le dice, y yo te digo, es como decir, y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Recuerda, antes de eso Jesús dice, bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne. Es como quien dice que ya en ese mismo momento Dios ha dado la señal para que Jesús funde su iglesia. ¿Sí? Lo captan. Cuando Jesús dice, bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni carne. ¿Recuerdan eso? Cuando Él le está diciendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Recuerdan? Dice Jesús, feliz de ti, bienaventurado hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es como decir, esta es la señal. Cuando Pedro sale con esto, tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús dijo, bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces ahí vienen las palabras donde él con esa señal dice, y a ti, Pedro, te digo, y a ti te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en el cielo. Aquí estamos viendo que Jesús instituye su iglesia. Que Jesús no dice funda, pero se ve que Jesús está creando y está instituyendo su iglesia. Ya ese tema lo vimos la semana pasada. Entonces, esta es una muestra en que Jesús, recuerden que aquí se encuentra no solamente con Pedro, aquí están todos los discípulos que lo seguían a él. Ahí están los 12 que él ha elegido. Y entre de esos 12, entonces sale Pedro, y allí entonces Jesús no le dice a Juan, no le dice a Felipe, no, le dice a Pedro. Y te digo, y a ti te digo, que tú eres Pedro. Le cambia el nombre de Simón, que significa caña quebradiza, a Pedro, que significa roca, piedra. De Simón a Pedro. Es decir, de eso que eres débil, lo hace uno fuerte. Entonces esa es la señal que él recibe y inmediatamente instituye su iglesia. Sobre esta piedra, ahora tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las fuerzas del infierno no prevalecerán. Si fuera una iglesia creada por humanos, las fuerzas del infierno acabarían con ella. Entonces, ¿qué muestra hay más? Tiene más de 2000 años la iglesia y todavía sigue en pie. Tiene más de 260 sucesores de Pedro y todavía tenemos hoy en vida, en el 2022, en junio, cuando estoy grabando este video, que tenemos al Papa Francisco. Y entonces le comienza y le da la autoridad. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y ahí, ¿verdad? Entonces ahí ya está, Jesús instituyó su iglesia. Ahí estuvo la primacía de Pedro entre los demás. Jesús se le dirige a Pedro. No se le dirige a Juan, como ya le dije, ni a Andrés, ni a Bartolomé, ni a Felipe. Se le dirige a Pedro directamente. Entonces ya ahí hay una misión que el Señor le tiene dirigida a este. Este va a ser el jefe de todos. Este va a ser el primero entre toditos acá. Bien, entonces, ¿dónde más podemos ver esta relación? Recuerdan que cuando Jesús muere, desciende a los infiernos, al tercer día resucita de entre los muertos. Se le aparece a los discípulos que estaban encerrados. Y después se le aparece a los discípulos, ¿verdad? En Juan 21, 15, 17, y les dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, allí estaban todos reunidos. Yo no sé si usted me capta el mensaje, pero allí estaban todos reunidos, allí no estaba Pedro solo. Después dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí está la prueba de que Pedro no estaba solo. Ahí está la prueba en que Pedro tenía la compañía de los demás. Pero Jesús se le dirige a él, primacía de Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Cuáles son estos? Los que estaban allí con él. ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le responde. Ahí viene la misión de Pedro. Apacienta mis corderos.
¿Saben que hay una diferencia entre corderos y ovejas? Las ovejas son los padres de los corderos. O sea, los corderos son las crías de las ovejas. Está diciéndole en pocas palabras, apacienta a aquellos pequeñitos, aquellos recientes, aquellos niños. Y segundo viene y le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? No le está diciendo a los demás, sino a Simón, entre todos, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Ya cambió. Ya no es a los corderos. Aquí es a las ovejas. Ya no es a los más pequeños. Aquí es también a los más grandes. Apacienta. ¿Y qué significa apacentar? Llevar a comer en buenos pastos. ¿Qué significa apacentar? Llevar a lugares donde debemos de comer la verdad. Apacienta, a llevarnos por lugares donde nosotros debemos de buscar lo que le agrada, lo bueno, lo perfecto, lo que le agrada a Dios. Esa es la misión de Pedro. Esa es la misión del primado de Pedro, del Papa Francisco en esta actualidad en la que vivimos. Apacienta, mis hijos. Por tercera vez, volvió a preguntarle por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque por tercera vez le preguntaba si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. No las ovejas de fulano. Recuerda, miren, ¿cómo se llama eso? Una preposición, mis y mis. Aquí nos lo está diciendo Jesús, apacienta las ovejas de la iglesia musulmana, apacienta las ovejas de los budistas, apacienta las ovejas de la iglesia de los pentecostales. No, aquí está hablando de mis ovejas. ¿Cuáles son las ovejas de Dios, de Cristo? Las que están en la iglesia de Cristo. Esas son la iglesia de Cristo, las que están en la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Y así de sencillo son la iglesia. Entonces, como ya le dije, aquí vemos una diferencia, ¿verdad? Donde hay las ovejas y están también los corderos, que son las crías. Allí Jesús le da la misión a Pedro, la tarea de que debe de que orar, debe de que velar por cada uno de nosotros. Y la misión de nosotros en la actualidad, no está escrito ahí, pero la misión de nosotros es que orar todos los días por el Papa, para que sea siempre asistido por el Espíritu Santo. Jesús ora al Papa. Jesús ora por Pedro. ¿Que quién es Pedro? El Papa. Jesús ora por Pedro. Entonces, podemos preguntar, ¿dejó Jesús un jefe, una cabeza, que alguien que lo representara aquí en la tierra en su iglesia? Sí, Él lo dejó, yo le acabo de hablar un poquito, pero vamos a verlo más claro entonces. Lucas 20:30. Lucas 20:30. Y le voy a leer del 30, porque es del 31 al 32 donde se ve, donde Jesús lo dice. Pero en el 30, para que podamos entender el contexto de que Jesús no está solo con Pedro. Porque muchos dicen, no, Jesús estaba solo con Pedro. No. Vamos a irnos a donde, más atrás, para que veamos por qué es que la iglesia enseña que Pedro tiene la primacía sobre los demás apóstoles. Que Pedro es el primero entre los demás, entre todos los iguales, entre los demás. Entonces dice así, Lucas 22:30. Y en mi reino, ustedes, plural, está hablándole a varios, a muchos, comerán y beberán en mi mesa y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí estamos viendo hasta este punto que Jesús se está dirigiendo a ¿cuántos? A más de una persona. Que Jesús se está dirigiendo no solamente a Pedro. Entonces, después que dice esto, pone su mirada, fija su mirada en Simón y le dice, versículo 31, Simón, Simón,
Mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como trigo. Es decir, está diciendo Simón, a ti y a todos los que están a tu alrededor, Satanás tiene el poder, tiene el permiso para zarandearlos como a trigo. Allí está hablándole directamente a Simón. ¿Para qué? Vamos a ver más para adelante para qué. Y dice, pero yo he rogado por ti. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto, si estamos captando el mensaje, ¿verdad? Está reunido el Señor comiendo con sus discípulos. Y de repente se para y dice, Simón, fija su mirada en Simón, ubícate en ese instante. Simón, mira que Satanás tiene permiso para zarandearlo a todos ustedes, pero se está dirigiendo ¿a quién? Mirando ¿a quién? A Simón. Por eso dice la iglesia que él es el primero entre todos. Simón, Simón, mira que Satanás ha podido poder para zarandearlos como el trigo. Y entonces viene el consuelo de parte de Jesús y les dice, pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. No ha dicho, pero yo he rogado por ustedes. Pero yo he rogado ¿por quién? Por ti. ¿Y a quién es que se está dirigiendo? A Pedro. Entonces aquí está dando la señal de que hay uno primero entre todos. Y yo he rogado por ti. Y yo he rogado por ti. Para que, y aquí viene lo que está el primado aquí, yo he rogado por ti, y ahora viene lo que le llama a la iglesia la infabilidad, que vamos a hablar más adelante, en las próximas semanas sobre ello. Entonces dice, yo he rogado por ti, primacía, primado de Pedro, para que tu fe no falte, para que no te falte la fe. Eso se llama la infabilidad del Papa. Ya de eso más detallado lo vamos a hablar, no le voy a entrar en detalles ahí. Pero aquí vemos la primacía. Y tú, después que hayas vuelto, porque aquí también vemos que el Papa es pecador. Que el Papa es un hombre pecador igual que tú, igual que yo. Pero después que hayas vuelto, después que hayas recapacitado, después que hayas tenido la luz del Espíritu Santo y te hayas habido reconocer que has pecado, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, consuela a tus hermanos. Esa es la misión que Jesús le da al Papa. A ti y a mí, consolarnos, fortalecernos en la fe, en la fe. Satanás persigue a la iglesia y tiene el permiso de hacerlo. Por eso vemos tantas cosas dentro de la iglesia. Y nos duele a mí me duele cuando yo veo una noticia, un escándalo, una situación que un sacerdote, un obispo dijo aquel y tal cosa que están totalmente desligadas de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, aquellos que están atrás de que se bendigan las uniones de las personas que se quieren como del mismo sexo. La ideología de género y muchísimas otras cosas, el aborto. Cuando yo veo obispos y sacerdotes que están a favor de esto, eso duele. Eso duele. Eso duele. Pero Jesús dejó a Pedro ¿para qué? Para cuidar su iglesia. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Hay dos grupos aquí. Hay dos grupos. El de Jesús y el de Satanás. ¿Cuál es el grupo de Jesús? Bueno, el grupo de Jesús es los que aman la iglesia, la defienden, la aman y enseñan la verdad. Esos son los del grupo de Jesús, ¿verdad? Esos son los que están con Jesucristo. Ahora, los del grupo de Satanás son los siguientes. Los que odian la iglesia, los que la atacan y los que vienen enseñando mentiras. Los que vienen dándole un sentido diferente a la verdad que ya ha sido revelada por Dios a su iglesia. Con el siguiente argumento: no, porque la iglesia hay que modernizarla, no, porque la iglesia hay que ajustarla a los tiempos. No, los tiempos deben de ajustarse a lo que dice la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Tenemos más de 2000 años conociendo la palabra de Dios. Y es la misma que se está viniendo predicando de que Jesús predicó. Y es la misma, está viva. Ahora bien, de estos dos grupos, ¿en cuál tú te ubicas? ¿En los que aman la iglesia, la protegen, la defienden y enseñan lo que la iglesia manda? ¿Enseñan la verdad? ¿O en aquellos que la odian, que atacan al Papa, que atacan la iglesia, que atacan a todos los sacerdotes, que atacan a todo lo que se hace en la iglesia, las imágenes, el bautismo, la Eucaristía, la Virgen María, los santos? ¿En cuál de los dos te ubicas? No sé, te lo dejo de tarea. Si quieres me lo comentas ahí abajo. ¿En cuál te ubicas? ¿Cuál es el grupo en que tú te ubicas? En los comentarios me lo puedes escribir. Escríbelo allí. ¿En qué grupo te ubicas? ¿En el de Jesús o en el de Satanás? Le dejo eso para casa. Le dejo esa tarea. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Bueno, nosotros debemos hacer, así como Jesús rogó por el Papa, nosotros también debemos ¿de qué? Rogar por el Papa. Y si Jesús, siendo Dios, lo hizo, ¿qué más nosotros, hombres pecadores, debemos de orar por el Papa? Todos los días. Entonces, si llega la división, debemos de estar ¿dónde? Donde está el Papa. Recuerden que el Papa es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el primero entre los demás apóstoles. Es la cabeza de la iglesia aquí en la tierra. El representante legal, así como lo llaman en los empresarios, representante legal, el que tiene derecho de firma sobre todas las constituciones y sobre todos los documentos de la iglesia, el Papa. ¿Dónde debemos estar? Que llega un escándalo y que si yo que la iglesia se está dividiendo. No importa, ¿dónde debe estar? ¿Dónde está el Papa? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo estar allí? Bueno, porque Jesús ruega por él. Jesús está rogando por él. Y Jesús le ha dejado una tarea al Papa, de fortalecer a los hermanos. Cuando los católicos se sientan confundidos, sin saber para dónde ir, ¿cuál es la misión del Papa? ¿Cuál es la tarea del Papa? El Papa debe de fortalecer la fe de los hermanos, la fe de cada uno de nosotros, la tuya y la mía. Saltando de este punto a la ascensión del Señor que celebramos el domingo pasado, aquí podemos ver que Pedro ejerció su primado. Aquí vamos a ver donde Pedro se levanta entre los demás y dice, tenemos que hacer esto y esto. ¿Y eso dónde lo vamos a hacer? Hechos, capítulo 1, verso 15. ¿Recuerdan que allí, le voy a hacer un poco de contexto, se reúnen todos y están por decidir que hay que buscar quién ocupe el lugar de Judas Iscariote, ¿verdad? El que entregó a Jesús? Y dice así, y uno de aquellos días, Pedro se puso en pie. ¿Quién fue que se puso en pie? Pedro. No fue Andrés, no fue Jonás, no fue Felipe, no fue Juan, no fue Lucas. No, dice aquí que Pedro se puso en pie. Y solo, ¿dónde él estaba? No, en medio de los hermanos. Es decir, Pedro se levanta, se pone en medio porque algo importante él va a decir. Algo importante él va a comenzar a pronunciar lo que hay que hacer. Entonces allí comienza Pedro ¿a qué? A ejercer la jefatura del primado de Pedro, de la primacía del Pedro, del primero entre todos los demás. ¿Para qué? Para elegir a quién va a ocupar el puesto de Judas
Iscariotes. Y recuerden que allí eligieron ¿a quién? A Matías. Después de haber orado, echado a la suerte, dice que le pareció bien al Espíritu Santo a nosotros y eligen a Matías. Allí Pedro, por primera vez, ejerce el primado, la primacía, para lo que Cristo lo eligió. ¿Qué significa primado? Significa preeminencia, es decir, que es el primero, que es el que tiene, el que consiste en la posesión plena de la suprema autoridad. ¿Y quién le dio la autoridad? Jesucristo. Recuerden, yo te daré lo que ates. Esa autoridad es dada por Jesucristo. Es la cabeza visible de la iglesia de Cristo. Pero el sucesor de Pedro hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la iglesia militante. ¿Cuál es la iglesia militante? Nosotros. Y es por tanto el vicario de Cristo en la tierra. En la tierra. Recuerden en ese momento cuando Jesús nombra a Pedro Papa. Jesús nombra a Pedro Papa cuando le entrega la llave del reino de los cielos. No se le entregó a otro apóstol, a otro discípulo. No, él se lo entregó a Pedro. La llave del reino de los cielos. Pero ¿por qué un padre? Bueno, ¿sabes cuál es el significado de papa? ¿Sabes cuál es el significado de papa? No de la papa que te comes, sino de papa. El significado de papa es padre. Padre. ¿Quién nombró a Pedro papa? Ustedes saben muy bien que fue el mismo Cristo. Yo te entrego la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra será desatado en los cielos. La llave del reino de los cielos. Ustedes saben que Cristo, cuando le dijo esto a Pedro, él dice las mismas, lo que pasó cuando en Isaías el rey le entrega las llaves al mayordomo. Cristo está citando aquí aquel pasaje donde el rey le entrega las llaves a este mayordomo. Y es en donde entonces sacó Jesús esta frase. Es allí donde Jesús habla. ¿Y dónde está eso, mi querido hermano? ¿De dónde saca eso? Eso no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo Jesús va a estar hablando cosas de la iglesia, de como que así de... Bueno, vamos a Isaías. Isaías, capítulo 22, verso 20. Y les digo, y en aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo revestiré con túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre. ¿Papa qué es? Padre. Y él será un padre, él será un papa para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y viene, oigan lo que dice en el versículo 22. Oigan, para ver si se parece a lo que Jesús le dijo a Pedro. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. ¿Qué es lo que pondrá? La llave. Lo que él abra, a ver si es parecido. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Y lo que él cierre, nadie lo cerrará. ¿Qué le parece, mis queridos hermanos? Nadie lo abrirá. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. ¿Qué le parece, mis queridos hermanos? ¿No lo sabías? Isaías 20 del 22, de Isaías 22 del 21 al 22. Ahí podemos ver esta belleza donde Jesucristo ha traído del Antiguo Testamento las palabras que le enuncia Pablo.
entregándole las llaves del reino de los cielos. De los habitantes no de Jerusalén, sino del reino de los cielos. ¿Oíste? No solamente para los judíos, no, del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos le entregó a Pedro. Primacía de Pedro, primado de Pedro, la llave del reino de los cielos. ¿Quién la tiene? La iglesia de Cristo en la cabeza del Papa Francisco, aquí en la tierra. ¿A quién se le da las llaves? A Pedro. ¿Quién entrega las llaves? Jesucristo. ¿Cómo llaman a esa persona que se le entregan las llaves? Aquí le llaman mayordomo en Isaías. Y aquí, ¿qué es un mayordomo? El que tiene acceso a todas las cosas de la casa. ¿Cómo la gente debe llamar a esa persona que se le entregaron las llaves? Las llaves del reino. ¿Cómo debe de llamarla? ¿Lo recuerda? Que lo dice arriba, dice, y él será un padre. Entonces, ¿por qué nosotros llamamos al Papa padre? ¿Papa? Porque así, el que tiene la llave del reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros, los habitantes del pueblo de Dios, debemos de ¿qué? Llamarlo Padre, Papa. Y aquí vemos y comprendemos por qué Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, confirmando una vez más que Él es el primero entre todos, que Él tiene la primacía, que en Él se ha destinado la misión de apacentar y llevar a buenos pastos a su iglesia. A Eliaquín, que fue el que se le mencionó ahí, se le está dando un cargo, ¿verdad? Le está diciendo que le pondrán una túnica, le pondrán esto. ¿Cómo lo llamaban los súbditos del rey? Los súbditos son aquellos que están por debajo, ¿verdad? La plebe, el pueblo, llamaban a ese que le dieron todo el poder, que le entregaron la llave, lo llamaban padre. Pero no es la llave de la casa de David, como decía en Isaías. No solamente eso, de la casa de Jerusalén. No. Aquí a Pedro se le está dando ¿qué? La llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos. Todos los súbditos son ¿qué? Los que obedecen al rey. Entonces, ¿quién es el rey? Jesucristo. Si Jesucristo le dio la llave del reino de los cielos a Pedro, ¿a quién debemos obedecer? Si tú eres un súbdito de Jesucristo, si eres uno de los que obedecen a Cristo, entonces ¿qué debes de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Obedecer lo que Cristo dijo, ¿verdad? Si Él dijo que le entregó la llave del reino de los cielos a Pedro, es el mayordomo, es decir, que Jesús hizo la misma práctica que hacían los reyes en el Antiguo Testamento. Jesús es rey. Le entrega la llave al mayordomo y ¿quién es el mayordomo? Pedro. Rey, Jesús. Mayordomo, Pedro. ¿Qué nos está diciendo teológicamente? Que Jesús es el rey. Y a Pedro lo pone como el mayordomo de su reino. ¿De qué reino? ¿Del pueblo de Israel? ¿De los judíos? No. Del reino de los cielos. Dicho por los labios de nuestro Señor Jesucristo. El rey, en el Antiguo Testamento, le otorgaba la llave al mayordomo. Es como dándole un símbolo de autoridad al mayordomo. Y todos los súbditos, ¿verdad? Todos los que obedecen y estaban bajo el gobierno de este rey, deben llamar al mayordomo como padre. Por eso nosotros, los que somos de la Iglesia Católica, los cristianos católicos, reconocemos en el Papa el primado, el primero entre todos los iguales. Porque asimismo Cristo lo instituyó. Y ese es el dogma que la Iglesia hoy nos enseña. Cristo constituyó al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles y como cabeza visible de toda la Iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de su jurisdicción. Y lo podemos resumir en lo que llamamos el primado o la primacía de Pedro. Y termino con el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 882.
que nos dice: el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Es el principio y fundamento perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre. ¿Y visible de qué? De la unidad. ¿Entre quién? Entre los obispos. ¿Y entre quiénes más? Y entre la muchedumbre de los fieles. Y sigue diciendo: el pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de la iglesia, la potestad plena, suprema y universal. ¿Quién le dio esto? Cristo le dio esta autoridad. Yo te entrego la llave del reino de los cielos, que puede ejercer siempre con entera libertad. Por eso, nosotros en la Iglesia Católica tenemos un Papa, un Padre, que tiene las llaves del reino de los cielos. Ese Padre, ese Papa, que Cristo nos los ha dejado para que nos fortalezca en la fe, para que nos apaciente y para que nos lleve a comer buenos pastos, para que nos lleve siempre por la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y quién más es la verdad? Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Así que nada, mis queridos hermanos, que este tema, que este dogma que hemos hablado en el día de hoy, nos sirva a nosotros ¿de qué? De que hay que orar por el Papa, de que no se nos pase un día a ti y a mí como católicos, orar, aunque sea un Padre Nuestro y una Ave María y un Gloria, por el Papa Francisco, que es el Papa que tenemos hoy en día. Y por eso también, ustedes ven que en la Eucaristía siempre se ora por el Papa. Y el Papa siempre, y la Eucaristía se celebra todos los días. Y por eso nosotros, a ejemplo de ellos, ¿qué debemos de hacer? De la liturgia de la iglesia, a ejemplo de la liturgia de la iglesia, nosotros también tenemos que orar por el Papa. Así que mis hermanos, mis queridos hermanos, hemos hablado de la primacía de Pedro, un dogma que nos ayuda a entender por qué en la iglesia tenemos un Papa, por qué en la iglesia hay uno que está en primero que todos los demás obispos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Bien, mis queridos hermanos, si les gustó esta enseñanza del día de hoy, te invito a que los compartas con muchos. Hay muchas personas por ahí que hablan mal del Papa. Sería bueno que yo te he mostrado simplemente doctrina, palabra de Dios, donde allí está fundamentada lo que la iglesia nos enseña. Compártelo. Si te gustó, dale un me gusta. Si no te gustó, dale no me gusta y ya. No es obligado esto, no es obligado. Eso sí te gustó. Así que nada, mis queridos hermanos, nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta la próxima. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad.